Hola a todos, esto es Mir64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el Mir Convocatoria 2018-2019. En este décimo vídeo vamos a ver de la pregunta 211 a la 235. Así que empecemos. Para definir este síndrome se necesitan al menos 3 de los siguientes 5 criterios: pérdida de peso no intencionada, cansancio, debilidad muscular, lentitud de la marcha y nivel bajo de actividad física. Sin embargo, la pérdida de apetito en sí misma no es un criterio de síndrome de fragilidad en el anciano. La siguiente es una pregunta mal redactada y que en mi opinión debió ser anulada. Nos piden que marquemos la correcta sobre el paciente geriátrico. La opción 1 nos dice que estos pacientes presentan patologías específicas en relación a su edad. Esta afirmación es cierta o falsa según en el contexto en el que se diga. Por ejemplo, es cierto que la arteritis de la temporal es mucho más frecuente en ancianos que en cualquier otro grupo de edad, como se preguntó en la siguiente convocatoria MIR. Sin embargo, también se podría argumentar que no existe ninguna patología que ocurra exclusivamente en ancianos, pues siempre se han descrito casos, aunque raros, de cualquier patología en cualquier grupo de edad. La opción 2 es incorrecta, puesto que los síntomas clínicos de presentación suelen ser atípicos. La opción 3 es incorrecta, puesto que la reserva funcional respiratoria o renal se ve disminuida en ancianos. Por último, la veracidad de la opción 4 también depende del contexto en que se diga, puesto que las determinaciones analíticas más habituales suelen estar alteradas con mayor frecuencia en el paciente geriátrico que en el adulto. Sin embargo, se suelen usar los mismos valores de referencia. En cualquier caso, el Ministerio dio por correcta esta opción. En la siguiente pregunta nos presentan una paciente de 32 años que ha sido intervenida mediante cirugía conservadora por cáncer de mama derecho. Tiene afectación de 8 de 12 ganglios aislados, receptores de estrógeno y progesterona positivos y ER2 negativo. En este momento el tratamiento indicado incluiría radioterapia adyuvante, puesto que ha sido tratada mediante cirugía conservadora, y quimioterapia adyuvante, puesto que tiene un tamaño tumoral de 2 centímetros y afectación ganglionar. Además, también requiere hormonoterapia durante 10 años, por tener receptores estrogénicos positivos. Sin embargo, en una paciente premenopáusica, la hormonoterapia se hace con tamoxifeno, no con inhibidores de la aromatasa. En las siguientes diapositivas os dejo algunos conceptos clave del tratamiento del cáncer de mama. La siguiente pregunta es nuevamente una pregunta bastante complicada. Nos presentan una paciente oncológica en tratamiento con oxaliplatino, 5-fluoruracilo y bevacizumab, que desarrolla complicaciones neurológicas como cefalea. En el TAC se observa alteración bilateral extensa en la sustancia blanca con edema cerebral en ambos lóbulos occipitales y en cerebelo nos piden el diagnóstico de sospecha, siendo la opción a marcar la 1. Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, que es un efecto adverso muy raro pero muy típico del uso de bevacizumab. La leucoencefalopatía multifocal progresiva de la opción 3 es una enfermedad neurológica desmielinizante originada por la destrucción de oligodendrocitos que produce la reactivación del poliomavirus humano JC y se ve en pacientes con SIDA o en pacientes con esclerosis múltiple en tratamiento con natalizumab. En las siguientes diapositivas os dejo los efectos secundarios más característicos de los fármacos quimioterápicos. En la siguiente pregunta nos piden las indicaciones de cetuximab y panitumumab, es decir, los fármacos anti-EGFR. La opción correcta es la 4. Tratamiento de pacientes con cáncer colorectal avanzado, es decir, estadio 4, sin mutaciones en KRAS ni en RAS. Otros fármacos, como el bevacizumab, que también se usan en cáncer de colon metastásico, tienen una eficacia independiente del estado de KRAS. La siguiente es una pregunta que hay que sacar por sentido común. Nos presentan un paciente en sus últimas horas de vida y nos piden cuál no es la actitud recomendada, por lo que debemos marcar la opción 4, ya que si está en sus últimas horas de vida ya no le va a dar tiempo a desarrollar úlceras por presión,
y en todo caso nos dicen que ya presenta úlceras por presión. El resto de opciones, como usar lubricantes en los labios y lágrimas artificiales, pautar escopolamina o tranquilizar a los cuidadores, sí estarían indicadas. En la siguiente pregunta tenemos una paciente con cáncer avanzado pero cuyo estado general, según la escala de Bartel y la PPPS, es bueno. Desarrolla lo que podría ser un caso de delirium o síndrome confusional agudo y nos dicen cómo actuar. Las opciones 1, 2 y 4 proponen medidas a tener en cuenta, como realizar una analítica, una exploración física o evitar restricciones a la paciente. Sin embargo, la opción 3 estaría contraindicada, pues el tratamiento del delirium es etiológico y solo se usarán benzodiazepinas en casos de delirium tremens o delirium por abuso de drogas estimulantes. En la siguiente diapositiva os he dejado una tabla con las benzodiazepinas según si son de acción corta o larga. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la incorrecta sobre la sedación, siendo la opción a marcar la 1, pues el fármaco más usado en la sedación es el midazolam. Para la sedación paliativa también se pueden usar clorpromacina o haloperidol. De todas formas, cabe remarcar que es frecuente que los pacientes reciban opioides, como la morfina, de forma concomitante debido a la disnea o el dolor que asocian. El resto de opciones son ciertas. El delirium y la disnea son los síntomas que con más frecuencia conducen al uso de la sedación paliativa en la mayoría de las series. Ante la presencia de un síntoma refractario en un paciente en situación de últimos días de vida, es necesario solicitar el consentimiento explícito, implícito o delegado antes de iniciar la sedación. Por último, la decisión multidisciplinar y consensuada en equipo puede redundar en un menor uso de la sedación como herramienta paliativa. La siguiente es una pregunta casi más de cultura general que de medicina. Nos preguntan cuál de las siguientes opciones es incorrecta sobre la homeopatía. La opción 1 y 2 son ciertas, no existe evidencia de que la homeopatía sea eficaz. La opción 3 es falsa porque la homeopatía sostiene que el remedio correcto es aquel que produce los mismos síntomas a los que padece el paciente. La opción 4 es cierta, pues los preparados homeopáticos suelen ser píldoras de azúcar impregnadas en una solución altamente diluida. La siguiente es otra pregunta que hay que sacar por sentido común. Nos presentan el caso de una paciente que está diagnosticada de demencia leve, pero no está incapacitada legalmente y es independiente. Por lo tanto, a la hora de informar y decidir el manejo terapéutico, debemos comunicarnos y consultar a la paciente de acuerdo a su capacidad de comprensión, como dice la opción 2. La siguiente pregunta también es un tanto curiosa. Nos preguntan qué dimensión de la atención sanitaria trata de esquematizar la teoría del queso suizo. La respuesta correcta es la 3, la seguridad en la atención del paciente. Según esta teoría, si en la atención de un mismo paciente se producen fallos secuenciales en las diversas barreras de seguridad, se producirá un accidente en la atención sanitaria de dicho paciente. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa sobre la ingestión de Amanita phalloides. La opción 1 y 2 obviamente son ciertas. El lugar de recolección es importante a la hora de valorar una intoxicación por setas y además la cantidad de setas ingerida puede influir en el pronóstico. La opción 4 también es cierta. La aparición precoz de síntomas, curiosamente, supone un mejor pronóstico. Es decir, si los síntomas gastrointestinales comienzan tan solo 1 o 2 horas después de la ingesta de las setas, es porque probablemente se hayan ingerido setas que no son tan tóxicas como la Amanita phalloides. Así que la opción falsa es la 3, pues la historia natural de un cuadro por ingesta de Amanita phalloides consiste en una fase de latencia de unas 8 horas, seguida de un proceso gastrointestinal con síntomas como los que nos describen de dolor abdominal, vómitos y diarrea. Posteriormente hay otro periodo libre de sintomatología para, a partir de una semana de la ingesta, desarrollar un fallo hepático fulminante si el cuadro no mejora. El manejo consiste en administración de carbón activado y el uso de antídotos como N-acetilcisteína y un fármaco llamado silibilina.
También se ha probado a usar penicilina G intravenosa. En pacientes que desarrollen insuficiencia hepática aguda se necesitará trasplante hepático urgente. La siguiente es una pregunta en la que lo importante es no liarse demasiado. Estamos ante una paciente que por un lado presenta un dolor en pierna derecha de varias horas de duración, al que se ha asociado hinchazón en la pantorrilla, pero por otro lado nos dicen que ha estado paseando por la ciudad todo el día. Es decir, no ha estado en inmovilización prolongada. Además, no tiene factores de riesgo de enfermedad tromboembólica, aparte del hecho de ser fumadora. Por lo tanto, el riesgo de trombosis venosa es bajo. Lo indicado es hacer un dímero D y, si sale bajo, descartar la posibilidad de dicha entidad. Así que la opción correcta es la 2. Si el dímero D fuera positivo, entonces sí haríamos el ecodoppler. Cabe mencionar que en pacientes con riesgo alto el dímero D no es necesario y haríamos directamente el ecodoppler. En la siguiente pregunta nos piden la medicación a administrar en primer lugar durante el soporte vital avanzado a un niño de 3 años que está en parada cardíaca. Siendo la opción correcta la 1, se administra adrenalina cada 3 a 5 minutos. También se considerará el uso de amiodarona en ritmos desfibrilables resistentes a la descarga en el tercer y quinto ciclos, por lo que la respuesta 4 es incorrecta. La opción 2 es incorrecta porque la atropina no se usa en reanimación cardiopulmonar. Su uso está limitado a la bradicardia vagal. La opción 3 es incorrecta porque el bicarbonato solo se usará en caso de acidosis metabólica grave e hipercalemia. En las siguientes diapositivas os dejo los algoritmos de soporte vital en edad adulta y en edad pediátrica. La siguiente es una pregunta muy compleja. Nos presentan un paciente que ha estado en un incendio con intenso humo, por lo que debemos sospechar intoxicación por cianuro. Estas intoxicaciones se tratan cuando son graves, es decir, cuando asocian acidosis metabólica con ácido láctico mayor de 7,5 milimoles por litro, y el antídoto es la hidroxicobalamina o vitamina B12. Por lo tanto, la opción correcta es la 2. La tiamina se usa en el tratamiento y prevención de la encefalopatía de Wernicke en pacientes alcohólicos, así que la opción 3 es incorrecta. Y la naloxona se usa en intoxicación por opiáceos, así que la opción 4 también es incorrecta. En las siguientes diapositivas os dejo una lista de antídotos que puede ser rentable aprenderse de memoria. La siguiente es la primera de las preguntas de reserva. Nos piden cuál es la principal fuente de glucosa durante el ayuno nocturno, siendo la opción correcta la 2, la glucogenólisis hepática. Si el ayuno se prolonga, se producirá glucosa mediante gluconeogénesis a partir de aminoácidos y glicerol, lo que también ocurre en el hígado. En la siguiente pregunta nos presentan una paciente con ictericia a quien ya se ha realizado una ecografía abdominal que ha mostrado lesión de cabeza pancreática, por lo que se sospecha adenocarcinoma de páncreas. La prueba de elección de diagnóstico y estadificación, por lo tanto, es el TAC con contraste, por lo que la opción correcta es la 3. En pacientes con sospecha de cáncer de páncreas también podemos hacer una colangioresonancia. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con insuficiencia cardíaca asintomática que ya está en tratamiento con diurético, IECA y betabloqueante, pero que sigue sintomático. Por lo tanto, el siguiente paso en el tratamiento es incluir un antagonista de aldosterona como la espironolactona, así que la opción correcta es la 3. Recordemos que este grupo de medicamentos están contraindicados en pacientes con creatinina mayor de 2,5 o potasio mayor de 5,5. Sin embargo, este paciente no cumple ninguna de las contraindicaciones. La ivabradina de la opción 1 solo la añadiríamos si el paciente ya tuviera un antagonista de aldosterona y siguiera sintomático en ritmo sinusal a más de 70 latidos por minuto. En la siguiente diapositiva os dejo el manejo de la insuficiencia cardíaca con FEBI disminuido. La siguiente es una pregunta sobre un tema complejo que además está mal redactada.
por lo que se anuló. Vayamos opción por opción. La primera opción es cierta, la osteopatía adinámica ha aumentado su prevalencia, en particular en ancianos y diabéticos. Esta enfermedad se caracteriza por niveles reducidos de PTH, al contrario de lo que ocurre en la enfermedad renal crónica. La segunda opción es falsa. La intoxicación por aluminio, que hoy en día no se ve, es causa de osteomalacia. Las opciones 3 y 4 son ciertas. Empecemos por la 4. Es cierto que las concentraciones reducidas de calcitriol, la forma activa de la vitamina D, contribuyen al hiperparatiroidismo secundario. La opción 3 también es cierta. Dicho hiperparatiroidismo es causa de osteodistrofia renal o, como se llamaba antes, osteitis fibrosa quística. En la siguiente pregunta nos presentan un recién nacido a término con retraso del crecimiento intrauterino y microcefalia que en las primeras 24 horas de vida presenta ictericia, petequias, esplenomegalia y trombocitopenia. El CUMS directo es negativo. Además, en la tomografía axial computerizada cerebral se observan calcificaciones periventriculares. Todo ello hace probable el diagnóstico de infección congénita por citomegalovirus. Descartamos las opciones 1 y 4 porque ni el estreptococo ni el VIH son causas de embriopatías, es decir, no causan alteraciones o malformaciones en el desarrollo embriológico. La opción 2 es falsa porque en la rubeola las alteraciones son diferentes. En la siguiente diapositiva os dejo el diagnóstico diferencial de las infecciones congénitas. En la siguiente pregunta nos presentan una gestante de 36 semanas con metrorragia. Nos dicen que tuvo una cesárea hace 4 años. El registro cardiotocográfico es normal, pues el feto está reactivo a 140 latidos por minuto. Por todo ello, el diagnóstico más probable es la placenta previa. Las opciones 1 y 2 son incorrectas, porque tanto en el desprendimiento prematuro de placenta como en la rotura uterina, sí habría dolor abdominal y contracciones uterinas. La opción 3 es incorrecta porque la rotura de vasos previos ocurre tras la rotura de membranas, es decir, tras la amniorexis. Además, también asociaría pérdida de bienestar fetal. En las siguientes diapositivas os dejo el diagnóstico diferencial de las hemorragias en gestantes de tercer trimestre. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente que es incapaz de viajar en el metro porque le produce miedo. Nos piden el diagnóstico de dicho paciente, siendo la opción correcta la 3, agarofobia, que es el miedo a lugares donde uno se siente desprotegido. En la siguiente pregunta tenemos un hombre que se ha pinchado de forma accidental en el parque con una aguja conectada a una jeringa abandonada con restos de sangre. El paciente no ha padecido hepatitis B ni ha recibido vacunación. Entonces nos preguntan la actitud más correcta, y como no podemos descartar que la aguja estuviera contaminada con hepatitis B, debemos administrar una dosis de gamma globulina a nuestro paciente y una dosis completa de vacunación, que consiste en 3 vacunas, a los 0, 1 y 6 meses de la exposición accidental. Así que la opción correcta es la 2. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con esclerosis múltiple que ha desarrollado un brote agudo de ataxia. Por lo tanto, le debemos dar tratamiento con corticoides orales o intravenosos. Así que la opción correcta es la 2. La opción 1 es incorrecta porque el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas lo usamos en el síndrome de Guillain-Barré o en la miastenia gravis. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la correcta sobre la fiebre Q, por lo que debemos marcar la opción 1, pues es cierto que la infección aguda es causa de neumonía y hepatitis aguda. La opción 2 es incorrecta porque la endocarditis es mucho más frecuente en adultos que en niños. La opción 3 es incorrecta porque es una enfermedad que se suele transmitir por inhalación. La opción 4 es incorrecta porque el tratamiento se suele hacer con doxiciclina, a la que se añade hidroxicloroquina para las formas crónicas.
Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.